¿Te has preguntado alguna vez qué ocurrió con el hombre que perforó el costado de Jesús con una lanza mientras agonizaba en la cruz? Este acto, que aparece mencionado en los Evangelios, ha generado fascinación, teorías y debates durante siglos. ¿Era simplemente un soldado cumpliendo órdenes o hubo algo más profundo detrás de su historia? Quédate con nosotros hasta el final de este relato, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu percepción de uno de los momentos más significativos de la historia. Además, exploraremos cómo los antiguos relatos y las tradiciones posteriores intentaron dar sentido al destino de este enigmático personaje, conocido por muchos como Longinos. No olvides quedarte hasta el final para conocer las sorprendentes lecciones espirituales que emergen de su historia. La escena era caótica en el Gólgota aquel día. 3 hombres colgaban de sus cruces y el sol parecía oscurecerse en pleno mediodía. Entre la multitud que observaba se encontraba un grupo de soldados romanos, endurecidos por las batallas y acostumbrados a la violencia de su tiempo. Entre ellos destacaba un centurión llamado Longinos. Longinos había ascendido en las filas del ejército romano por su destreza y disciplina. Era conocido por su pragmatismo y falta de superstición, virtudes muy apreciadas en su profesión. Sin embargo, algo en aquella ejecución lo perturbaba. El hombre en el centro, llamado Jesús, no era como los demás. Mientras agonizaba, no maldecía ni rogaba por su vida. En cambio, pronunciaba palabras de perdón y compasión que desconcertaban incluso a los soldados. Cuando llegó la orden de asegurarse de que los crucificados estuvieran muertos, Longinos tomó su lanza con la firmeza de alguien acostumbrado a seguir órdenes. Se acercó a Jesús, quien ya parecía haber expirado, y perforó su costado. La lanza atravesó el cuerpo del hombre y de inmediato brotó sangre y agua. La tradición cristiana menciona este detalle como un signo de la naturaleza divina y humana de Jesús, pero en ese momento Longinos no pensaba en teología. Algo cambió dentro de él al ver cómo el fluido brotaba de la herida. Fue como si una carga invisible se depositara sobre su alma. Los días posteriores a la crucifixión fueron extraños para Longinos. El soldado, acostumbrado a la rutina militar, comenzó a experimentar algo que nunca había sentido: remordimiento. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, especialmente aquella súplica desde la cruz: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Según algunos relatos apócrifos, Longinos comenzó a perder la visión gradualmente tras aquel día. Se dice que, mientras su ceguera avanzaba, también lo hacía su desesperación. Convencido de que había sido castigado por los dioses, buscó respuestas en los sacerdotes y adivinos romanos, pero ninguno podía aliviar su tormento. En medio de su sufrimiento, Longinos oyó hablar de los seguidores de Jesús, quienes aseguraban que el hombre crucificado había resucitado. Al principio, desechó estas historias como cuentos de locos, pero algo dentro de él lo impulsó a buscar la verdad. Una noche, Longinos se reunió en secreto con algunos discípulos de Jesús. Uno de ellos, posiblemente Juan, le explicó el significado de la sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús. Eran un símbolo de redención y vida eterna. Al escuchar esto, Longinos sintió una mezcla de alivio y desesperación, y Juan le respondió con una frase que, según la tradición, cambió su vida: «Todo el que crea en él tendrá vida eterna». Jesús murió por todos, incluso por quienes lo lastimaron. Se dice que, al escuchar estas palabras, Longinos se llenó de una fe tan intensa que comenzó a llorar desconsoladamente. En ese momento, un milagro ocurrió: recuperó la vista. La tradición cristiana considera este evento como un símbolo del poder transformador del arrepentimiento y la fe. Tras este milagro, Longinos abandonó su vida como soldado y dedicó el resto de sus días a predicar el mensaje de Jesús. Viajó por diversas regiones del Imperio Romano, hablando de cómo el hombre que él había perforado con una lanza lo había transformado por completo.
Aunque hay diferentes versiones sobre el final de Longinos, la mayoría coincide en que murió como mártir. Según la tradición, fue arrestado y ejecutado por predicar el cristianismo, convirtiéndose en uno de los primeros soldados romanos en ser venerado como santo. Hoy en día, Longinos es recordado como un ejemplo de redención y la capacidad del amor divino para transformar incluso a los más endurecidos de corazón. Después de su conversión, Longinos no fue simplemente un hombre que vivió en el anonimato tras abandonar el ejército. Su vida dio un giro radical y su nombre comenzó a resonar en las comunidades cristianas de todo el Imperio Romano. Se convirtió en un hombre cuya fe y transformación eran tan impactantes que inspiraban a otros a cuestionarse la naturaleza de su propia fe y la capacidad de perdón de Dios. Tras abandonar la milicia, Longinos eligió una vida completamente distinta a la que había conocido. Viajó por las regiones cercanas a Judea y Siria, llevando consigo el mensaje del Evangelio. Sus enseñanzas no solo se basaban en las palabras de Jesús, sino también en su propia experiencia. Compartía con los oyentes cómo había sido testigo directo de la crucifixión y cómo su acto de perforar a Jesús, un gesto que podría considerarse imperdonable, había sido redimido por el amor y la gracia de Cristo. Según la tradición, Longinos se convirtió en un predicador fervoroso, conocido por su elocuencia y su humildad. Siempre se presentaba como un pecador arrepentido, alguien que no merecía la redención, pero que la había recibido como un regalo inmerecido. Esto lo hacía particularmente querido entre los marginados y los que se sentían indignos de acercarse a Dios. A medida que la influencia de Longinos crecía, también lo hacía la hostilidad hacia él por parte de las autoridades romanas. En aquel tiempo, el cristianismo comenzaba a expandirse, pero aún era visto como una amenaza para el orden establecido. Los líderes romanos no toleraban que un antiguo soldado romano promoviera una fe que desafiaba las creencias tradicionales y la autoridad del imperio. Se cuenta que Longinos fue denunciado ante las autoridades romanas por algunos ciudadanos que se oponían al cristianismo. Su popularidad entre los cristianos locales y su historia como testigo de la crucifixión lo hacían un blanco fácil para aquellos que querían detener la propagación del Evangelio. Un contingente de soldados fue enviado para arrestarlo. Cuando lo encontraron, Longinos no opuso resistencia. Según los relatos, los soldados que lo aprehendieron estaban profundamente conmovidos por su calma y la paz que irradiaba. Algunos incluso comenzaron a cuestionar las órdenes que se les había dado. Longinos fue llevado ante las autoridades romanas, donde se le ofreció una salida simple: renunciar a su fe y adorar a los dioses romanos. Sin embargo, se mantuvo firme en su fe cristiana, declarando que no podía negar al hombre que había perforado con su lanza, porque ese acto le había llevado a la verdad. ¿Cómo puedo negar al Cristo que me sanó no solo de mi ceguera, sino de la oscuridad de mi alma? Se dice que respondió cuando le ofrecieron salvar su vida a cambio de abandonar su fe. Por esta declaración, fue condenado a muerte. Según la tradición, Longinos fue decapitado en un acto público destinado a intimidar a otros cristianos. Sin embargo, su ejecución tuvo el efecto contrario. En lugar de silenciarlo, su martirio inspiró a muchos más a abrazar el cristianismo. Tras su muerte, los cristianos recogieron los restos de Longinos y los enterraron en secreto. Más tarde, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, donde muchos acudían buscando fortaleza espiritual y sanación. A lo largo de los siglos, Longinos fue venerado como santo en varias tradiciones cristianas, especialmente en la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. Su vida y su martirio simbolizan la posibilidad de redención incluso para los más endurecidos de corazón. Longinos, quien comenzó como un soldado romano sin interés en la fe, terminó como un mártir cuyo testimonio sigue resonando hasta hoy. La figura de Longinos también inspiró numerosas leyendas y tradiciones. En algunas de ellas,
Se dice que la lanza que usó para perforar a Jesús, conocida como la lanza del destino, fue preservada y considerada un objeto sagrado con poderes milagrosos. Aunque las historias sobre la lanza varían, todas coinciden en atribuirle un significado especial por su conexión con el sacrificio de Cristo y la redención de Longinos. El legado de Longinos es un recordatorio poderoso de que la transformación es posible, incluso en los momentos más oscuros. Su historia nos enseña que ningún acto está más allá del alcance del perdón y que el amor divino puede convertir a los más improbables en instrumentos de gracia y luz. La historia de Longinos nos recuerda que incluso en los actos más oscuros puede surgir una oportunidad de redención. Su vida es un testimonio de que nadie está fuera del alcance de la gracia. Si este relato te ha impactado, no olvides compartirlo y dejar tus comentarios. ¿Crees que Longinos realmente experimentó una transformación divina o es una lección simbólica sobre el arrepentimiento?